Hay gente que no es del Señor y al verte a ti, apasionado por Cristo, adorando a Cristo, congregándote fielmente, sometiéndote a la palabra de Dios, en vez de alabar al Señor por tu vida, te critican, te apuñalan y te llaman de todo por detrás. Es la manifestación de Caín en el siglo XXI. Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es interesante. No sé cómo ustedes hacen aquí en España, pero en los Estados Unidos, cuando estoy predicando, de vez en cuando el Espíritu Santo comienza a obrar. Y muchas veces cuando estoy predicando, personas empiezan a llorar, quebrantarse. Algo interesante. Cuando el Espíritu se mueve así, entre los que se dicen cristianos, es interesante que las personas más santas, más dedicadas en la iglesia, son las personas que se quebrantan llorando con respecto a su pecado. Y los cristianos más carnales y mundanos no lloren, no se quebranten, están allí sentados felices. Lo que estamos viendo es la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. Un cristiano no es perfecto. Un cristiano va a luchar con el pecado toda su vida. Un cristiano puede caer en el pecado, pero un cristiano no puede vivir constantemente, año tras año, practicando el pecado como un mundano, sin disciplina o sin quebrantamiento. El cristiano verdadero, cuando peca, Dios, su Padre, le va a hablar. A Dios le importa no lo que le hacemos a las personas, sino lo que sentimos por las personas. Y esto es difícil, porque a lo largo de nuestra vida van a haber personas que fácilmente podemos tener rabia. ¿Cómo le dices tú a una mujer que ha sido traicionada por su marido que no lo odie? ¿Cómo le dices tú a una mujer que ha sido maltratada que no odie? ¿Cómo le dices tú a una madre que le acaban de pegar una paliza a alguien, a su hijo, que no odie a esas personas? Porque estaría pecando. Es difícil. Porque, hermano, lo difícil de ser cristiano no es ir a la iglesia. Lo difícil de ser cristiano no es cantar alabanzas, predicar, hacer cultos, evangelizar. Lo difícil de ser cristiano no son obras. Lo difícil de ser cristiano es el corazón. Lo difícil de ser cristiano es que cada día te tienes que sentar, analizar tu mente, tu corazón, tus pensamientos a la luz de la voluntad de Dios y tratar contigo mismo. Porque siempre vamos a encontrar un motivo para justificar nuestra mala condición. Yo odio a esos pastores porque predican mentiras. Yo odio a esas personas porque son hipócritas. Y yo odio a aquel por lo que me hizo de pequeño. Y yo odio a aquel por lo que me hizo cuando era un niño. Y yo odio a aquella porque de pequeño me hizo aquello tan depravado. Me tocó, me violó, me insultó, me pegó, abusó de mí. Yo tengo rencor. Yo odio. Y es normal. Para el mundo sí. Pero Dios te está diciendo, eso tiene que salir de tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si hay alguien que podía decir, yo les odio, es Jesús. Jesús podía decir, me venden, me traicionan, me fallan, no creen, les falta fe. Cuando resucito dudan. Yo puedo tener rencor, yo puedo tener rabia, yo puedo tener odio, pero no lo hace, Él nos ama. El no darle la gloria a Dios es declararle la guerra a Dios. To not give God the glory is to declare war on God. Y volvemos, hermanos, a nuestra nación, a este asunto de la política. Y yo quiero que nos preguntemos si estos políticos le están dando la gloria a Dios. Let's go back to the issue of our politicians and ask yourself, are these politicians giving God the glory? Hace como algunos 3 días atrás, vamos a ponerle una semana porque no estoy seguro de la fecha, había un representante
en este asunto que están pasando, este proyecto de ley, el acto de igualdad, y él estaba diciendo acerca de la voluntad de Dios, hablando de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Está usando la palabra de Dios y está usando a Dios como el estándar. Y sabe lo que contestó uno de estos políticos. Y se lo voy a decir en mis propias palabras. La respuesta de él fue decir: Señor, la explicación tradicional religiosa de la voluntad de Dios no tiene lugar en este Congreso. Yo espero que Dios no tome en cuenta esas palabras, porque si Dios toma en cuenta esas palabras, el Congreso le ha declarado la guerra a Dios. Y si el Congreso le ha declarado guerra a Dios, guerra va a tener. Y lo triste de esto es, hermanos, que el Congreso no tiene ni una oportunidad contra Dios. Y por eso es que estoy diciendo, hermanos, que tenemos que orar. Tenemos que orar sin cesar. Versículo 14, bienaventurados, benditos, macarios, contentos, los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, o por las puertas a la ciudad. Ahora, escucha este versículo. Afuera de esta ciudad están los perros. No las mascotas, los perros, gente que merece ser llamada de esa forma, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras, y esta es la frase que me llama la atención, y todo el que ama y practica la mentira. La práctica de la mentira es equiparada con los inmorales, los hechiceros, los asesinos, los perros, los idólatras. ¿Por qué? Es que hay dos ejércitos nada más. Uno lo lidera el padre de mentiras, Satanás, quien nos empujó a la condición en la que nos encontramos hoy por miles de años en base a una mentira y a un engaño. Y el otro ejército lo lidera aquel que es identificado como el camino, la verdad y como fiel y verdadero. No hay otro ejército. El que no está con uno está contra el otro. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Escucha esto, porque esto es para ti. Si tú no tienes interés en las cosas futuras, este versículo yo te lo voy a dedicar a ti personalmente. Del pastor Miguel con tu nombre. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. No para los profetas, no para los pastores, no para los evangelistas, no, para los miembros de las iglesias. Él está cerrando, él está diciendo, esto es mi testimonio, y yo he enviado a mi ángel a revelar todo eso que Juan envió, a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. ¿Y quién eres tú? Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, el principio y el fin. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye que diga, ven. Y el que oye que diga, ven. Come on. Y el que oye que diga,
ven. Creo que la iglesia se ha olvidado de parte del corazón del Evangelio. Y esa parte grande del corazón del Evangelio es la misericordia, es la compasión, el ayudar al prójimo. Y creo que la iglesia se ha hecho poco sensible a esa realidad, ¿no? Creo que es importante que lo leamos ahora en Romanos 8, 35 al 36. Este es un pasaje bastante conocido y hermoso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y creo que este es un texto bastante esperanzador. Pase lo que pase, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y la labor que hacen estos misioneros realmente es maravillosa, porque su esperanza no está en lo que ven, su esperanza no está en lo que experimentan, su esperanza está en la gloria de Dios. De tal manera que creo que este pasaje es hermoso, porque Pablo lo que dice es, pase lo que pase, las persecuciones que pase. Creo que el más perseguido a través de la historia ha sido Pablo, el más azotado, el más menospreciado. Pase lo que pase, sea lo que sea, está la esperanza en Cristo. Somos, dice, siempre llevados al matadero, como ovejas llevados al matadero. Esa es la marca del cristiano. Y creo que los hermanos que están experimentando ahora mismo esto, y que quizás están escondidas en cualquier rincón, de cualquier lugar, deben recordar como referencia la vida de nuestro Señor Jesucristo y como referencia la vida de Pablo. Y que por encima de eso, sea que vivan o que mueran, su esperanza no está en lo que viven aquí, sino en el premio que van a recibir en la eternidad algún día. La razón por la que el pecador no quiere venir a Cristo es una impotencia moral que lo hace más culpable. Es porque él no quiere a Dios. Es porque él quiere seguir en su pecado. Es porque él no ama a Jesús. De manera que si alguien va a aceptar la invitación del banquete, Dios tiene que hacer algo primero. Dios tiene que cambiar su naturaleza. Dios tiene que tornar su voluntad. Por eso es que dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12 al 13 que Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene que hacer algo primero. Dios no nos fuerza desde afuera para que entremos en su banquete. Dios nos transforma desde dentro, cambiando nuestra naturaleza, libertándonos de la esclavitud del pecado. Pero ¿saben para qué? Para hacernos más libres. ¿Quién es más libre? ¿Un adicto a las drogas o alguien que ha sido librado de su adicción? ¿Quién es más libre? Bueno, lo que hace Dios es que nos libra de nuestra adicción al pecado. Y cuando Dios hace esa obra interna en la naturaleza, el pecador libremente acepta a Cristo y acepta la invitación. Es de esa manera que nosotros somos llevados al banquete. Por eso más adelante en Juan capítulo 6 dice en el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Ninguno, hermano, puede venir a mí. Esta es la parábola, esta es la explicación.
Hace 2000 y tantos años, tú pagaste por el pecado de mi vida. Te acepto y te recibo y por favor perdóname. Y la Biblia dice claramente que un corazón contrito y humillado, Dios no va a rechazar. Es una palabra de amor, es una palabra de aliento, es una palabra que nos atrae porque su amor nos atrae. Nos dice a nosotros la palabra que cuando nosotros aceptamos ese sacrificio por nuestros pecados, Él nos hace justo delante de Él. ¿Sabes que la justicia que podemos tener delante de Dios no viene por las obras que podremos realizar? Podemos caminar 5, 10 millas de rodillas orando para obtener el favor de Dios y ¿sabes qué? Eso no te va a justificar. Podemos ir al monte de las 3 cruces y allí hacer las peticiones que quisiéramos, pero eso no te va a salvar. Podemos hacer todas las obras, hacer todas las peticiones, hacer todos los sacrificios, pero eso no nos puede salvar. Porque la Biblia claramente nos dice a nosotros que todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Si usted pudiese obtener el favor de Dios por aquellas cosas que usted hace, entonces ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? Si yo puedo ser justo delante de Dios por lo que yo haga, ¿para qué Cristo murió en la cruz del Calvario? Si yo puedo orar todas las oraciones del mundo, si yo puedo hacer todas las obras buenas del mundo, si yo puedo justificarme delante de Dios por quien yo soy, ¿para qué Cristo vino a morir al mundo? No, amado, no, amigo. Solamente por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario podemos ser nosotros justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados solamente por la fe. Somos justificados solamente por la obra del Calvario. No por nada que tú ni yo podamos hacer, sino única y expresivamente por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes? La salvación y la justificación viene por la fe. La fe significa poner la confianza en aquel que te puede salvar, en aquel que te puede librar de las garras del pecado, en aquel que te puede salvar del infierno. Eso significa poner la paz, la fe en el medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros. El apóstol San Pablo fue tan claro en el libro de los Efesios y te dice: somos salvos y esto no de vosotros. Viene exclusivamente ¿por qué? Porque solamente hay uno que es justo, que se puede presentar delante de Dios Padre y por medio de sus justicias imputarnos a nosotros su justicia para nosotros poder obtener salvación. Y esa persona es Jesucristo de Nazaret. Como dice, pues es don de Dios en su amor tan grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Let me say something. You better be careful when you put your hand on God. I thought of that in that inauguration. You can say whatever you want to say, but when you touch the ark, when you place your hand on the throne of God, because God is enthroned in His Word, and you place your hand on the Word of God and pledge to do the very things that blaspheme His name. You talk about a high-risk action. All Uzzah did was what he thought was showing some respect. God doesn't want your respect. He wants your obedience. Don't tell me that you advocate the slaughter of babies in the womb. Don't tell me you want to destroy masculinity, femininity, marriage. Don't tell me you want to fill the world with LGBTQ people in leadership. You want to justify transgender activity. Don't tell me you want to invite more Muslims in to represent a religion from hell, and then put your hand on the throne of God.
Hebreos siempre presenta la perseverancia como un requisito para la vida eterna. Nadie llega al cielo si no persevera al final. Es nuestra responsabilidad sujetarnos al Padre para poder vivir. Ahora, la confusión entra cuando uno piensa de que nuestra perseverancia depende de nosotros. Que la Escritura dice que no. Dios dice de que Él nos preserva en su gracia, de que el Espíritu Santo garantiza nuestra futura redención, de que Jesucristo nos guarda para el día final. He is made sin by my hand. He becomes the curse by my will and his own. And now watch as he is shut up for 3 hours in total, utter darkness. And now watch as I throw down the full measure of my holy and just hatred against every evil thing my people have done, and I cast it upon the head of my son. Watch as billow after billow after billow of my fierce anger that crushes worlds falls upon the head of my beloved. And now watch as wrath has been extinguished by that one mighty Savior, my Son. And watch as my justice now stands up and nods its head, satisfied. And now listen as my Son cries out, "It is finished. I have paid." And now Abraham stands in my presence, never to leave. David in my presence, never to leave. And a multitude of great and mighty sinners, twisted people, lawbreakers, God haters, they all now stand before me, perfectly righteous and transformed, because justice, my justice, has been satisfied on their behalf by my champion, my Son, my Son. La ley declara que toda carne es culpable delante de Dios. Y por medio de Moisés, Dios demuestra a los hombres su profunda culpabilidad. Pero la ley no es la última palabra de Dios. La última palabra de Dios es gracia. Y esta gracia nos llega no en la persona de Moisés, sino en la persona de Jesucristo. Cristo no anuló la ley, sino que cumplió perfectamente con todas las exigencias de la ley, de modo que todos aquellos que ahora creen en Cristo han cumplido la ley. Hermanos, esto es para repetirlo toda la semana. Si tú crees en Jesucristo, delante de Dios has cumplido toda la ley. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió por ti, en tu lugar, pedazo de salvación que nos ha dado el Salvador. Cristo pues es encantador y glorioso. Hace esto por amor a nosotros. Y ya que Nicolás, por sus esfuerzos, no puede cumplir con la ley, Cristo lo hace por él, y por lo tanto, en Cristo lo que tenemos es el ministerio de la gracia. Nicolás no puede. Nicolás está vendido bajo pecado. Nicolás es hijo de Adán, hijo de Eva, es corrupto, pero en Cristo Él ha cumplido perfectamente con todas las exigencias de la ley. Gracias, gracias, oh, qué buena la noticia de la gracia de Dios. Aquí tenéis 2 citas de Martín Lutero sobre este pasaje en Juan. La primera dice Lutero: nuestra única fuente de consuelo debe basarse en el reconocimiento de
que si creemos en el nombre de Cristo, somos hijos de la gracia y de la verdad. Recibimos al Espíritu Santo y no tenemos razón de dudar que Dios nos ama y se complace en nosotros por su Hijo unigénito en quien creemos. No es autoestima, es Cristo estima. To what extent a member of a church is required to obey his pastor? How much authority does a pastor have in the lives of his congregants? None. No authority. I have no authority in this church, personally. My experience doesn't give me any authority. My knowledge doesn't give me any authority. My education doesn't give me any authority. I have no authority. My position doesn't give me any authority. My title doesn't give me any authority. That's why I don't like titles. Only the Word of God has authority. Christ is the head of the church, and He mediates His rule in the church through His Word. I have no authority. I don't have authority beyond the Scripture. I can never exceed what is written. 1 Corinthians 4:6. To do that is to become, Paul says, arrogant and to regard yourself as superior. I have nothing to say to you that puts any demand on you if it isn't from the Word of God. And you're probably talking out of some experience where you felt that some undue authority was exercised over you or somebody you know by a pastor. We need to be reminded that as pastors, even though the Lord has lifted us up and given us this kind of responsibility, we possess no personal authority. If I am telling you what God has said in His Word, that has authority, right? But I cannot exceed what is written. I can't tell you about your life. I can give you wisdom if you ask, but I may have no more wisdom than somebody else. You would get more wisdom on many issues out of my beloved Patricia on things than you would get out of me. But she's not in the pulpit. But she has spiritual insight and spiritual wisdom. And if you ask for advice or wisdom, hers in many cases would exceed mine. So the pastor in himself has no authority. Listen to what Paul says. Who is Paul? Who is Apollos? Who is Cephas? We're nothing. It's all of Christ. It's all of the Holy Spirit. It's all of the Scripture. Okay? Thank you. Porque Él es fiel para nosotros. Porque Él es fiel para nosotros. Pero ¿qué pasa si no somos fieles? Él seguirá siendo fiel, pero fiel para cumplir sus promesas de juicio. Apocalipsis 21:8. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si Dios se ha dicho, ay, pero es que yo tengo una tía que es idólatra pero es buena gente, al horno. Ah, es que ese hechicero que conozco hace mucha obra social, al fuego. Ah, es que, bueno, es que ellos están en fornicación, pero es que el marido no se quería casar, al fuego los dos. Lo he dicho. Así como he dicho que esos se salvarán, también he dicho que esos arderán. Él es Dios para cumplir. Nos encanta decir, Dios es fiel y nos guardará, Dios es fiel y nos protegerá, Dios es fiel y nos cuidará, Dios es fiel y nos salvará, pero Dios es fiel y a muchos condenará. A mí me hace mucha gracia que intentamos siempre volver a Dios bueno así. Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola.
Dios manda a la gente al infierno. ¿Quién se va a ir ahí solo? Cuando vea el calor que hace. ¿Quién va a dar un paso para allá? Nadie. Sí, ellos son responsables. Su pecado. Pero Dios los manda. No, van andando solos. No, vamos, me apetece. No, Dios los manda. Dios los castiga. La Biblia dice que ese es el lugar de la ira del Cordero de Dios. Es Dios el que los va a castigar. Es Dios el que los va a condenar. No pongáis a Dios como un queréis hacer a Dios más bueno de lo que es, quitándole la parte de juicio. Porque en vuestra mente humanista, alguien bueno nunca haría daño a nadie. Nunca castigaría el mal. Pero precisamente porque Dios es bueno, castiga. Dios es bueno y por eso condenará la injusticia. No pintéis a Dios creyendo que si lo hacéis más dulce a la gente, se van a convertir. Dile a la gente que Dios es amor, pero dile a la gente que Dios es fuego consumido. No les des la mitad de Dios, que luego cuando lleguen y se lo encuentren no van a saber ni quién era. You and I are a pleasing, perfumed, burnt offering unto God. Estábamos muertos en delitos y pecados, y así como Lázaro en la tumba olía a muerte, tú y yo olíamos a muerte delante de Dios. We were dead in sins and trespasses, and just as Lazarus in the tomb smelled of death, so did you and I smell of death before the presence of God. Pero eso fue, hermanos, hasta que vino Cristo a tu vida. But that was until Christ came into your life. Cuando Cristo vino, no fue que tú viniste a Cristo, fue que Cristo vino a ti. It's not that you came to Christ, Christ came to you. Lázaro no vino a Cristo, Cristo tuvo que ir a él. See, Lazarus didn't come to Christ, Christ had to go to him. And then he resurrected. Y Cristo, cuando él vino a tu vida, él quitó ese mal olor de ti. Él puso su perfume en ti. So Christ, when he came to your life, took away that odor from you, and he put his sweet smelling incense. Él puso en ti ese dulce aroma de incienso. Y delante de Dios, tú y yo olemos gratos. Before God, now you and I, before his presence, you and I smell sweet to him. Es por Cristo, hermanos. It's because of Christ. ¿Qué significa predicar la palabra? Pero pongan mucha atención porque lo que voy a decir es bien profundo. Predicar la palabra significa predicar la palabra. Es predicar la palabra. Mis hermanos, es lamentable, pero muchos predicadores suben al púlpito con su Biblia, pero la usan como una rampa de lanzamiento, desde la cual sale el satélite hacia el espacio y comienza a orbitar alrededor de la Tierra sin tener ningún contacto con la rampa de lanzamiento. Ellos citan la Biblia y después comienzan a hablar de un montón de cosas y teorías y estadísticas y datos científicos y no sé qué cosa. Predica la palabra. Nosotros fuimos llamados a proclamar lo que Dios ha dicho en su palabra, en vez de usar la palabra como una excusa para dar a conocer nuestras opiniones y pensamientos. Por eso alguien decía
que los predicadores necesitamos recordar continuamente que el poder de la predicación no reside en la predicación. ¿Oyeron eso? El poder de la predicación no reside en la predicación, sino en su contenido. En otras palabras, no es nuestra predicación la que hace eficaz el Evangelio, es el Evangelio lo que hace eficaz nuestra predicación. Así que no venimos al púlpito a exponernos a nosotros mismos, no venimos al púlpito a dar una charla de autoayuda, no venimos al púlpito a decir a las personas cómo vivir su mejor vida ahora. El púlpito es el trono, no del predicador, es el trono de la palabra de Dios. Es esa palabra la que debe ser expuesta para la gloria de Dios y para el bien de las almas que nos escuchan cada domingo. El que expresa sus propias opiniones está buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria de Dios predica la palabra de Dios. Escuchen a Cristo otra vez, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Me encanta eso. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! El Hijo de Dios, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, no se atrevió a hablar por su propia cuenta. ¿Quiénes somos nosotros? Dicha orden deja muy en claro que la sana doctrina es importante. ¿Pero por qué? ¿Hace alguna diferencia lo que usted y yo creamos? Bien, sí. La sana doctrina es importante porque nuestra fe está basada en un mensaje específico. Toda la doctrina de la iglesia contiene muchísimos elementos, pero el mensaje principal se define claramente en estos 3 puntos. Que Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, según lo dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Estas son las buenas nuevas, o el Evangelio, euan del griego bueno, angelión de la palabra noticia o mensaje. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque todos nosotros, si usted y yo, nos hemos rebelado en contra de Dios. San Pablo lo explica en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero él nos añade y nos menciona en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cambiar ese mensaje es muy peligroso. El apóstol San Pablo mencionó en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, en otras palabras, sea maldito. ¿Por qué? Porque esta palabra produce salvación. Habiendo escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con las arras del Espíritu, dice la palabra. La sana doctrina es importante porque el evangelio es un deber sagrado y no nos atrevemos a manipular la comunicación de Dios al hombre. La Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obra. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. En el verdadero evangelio se nos dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso usted lo puede leer en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Jóvenes, todo el día jugando juegos de videos. Jóvenes,
solo pensando en cómo puedes realizar tus sueños, al infierno con tus sueños. Mateo 28, 18, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Lucas 24, 47, predicar a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Hechos 1, 8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En los últimos meses hay bastante confusión, ¿no? Bastante confusión. Y a veces personas me escriben, me critican. Pablo, ¿por qué no te involucres en lo que está pasando aquí en nuestra nación? Porque estoy pensando en la comisión que tengo, la gran comisión. Hay más que 2.8 mil millones de personas que no han escuchado el Evangelio. 2.8 mil millones de personas fuera del alcance del Evangelio. Voy a leer algo que escribí acá. En este momento hay más que 7 mil millones de personas viviendo en este planeta. En el año 2025 se calcula que la población será más que 8 mil millones. De la población actual, menos que 8% se considera evangélicos. Y hemos visto en los últimos días que hay muchos evangélicos que no son cristianos. Actualmente la población del mundo puede ser dividida en aproximadamente 17 mil grupos de personas, de las cuales 7 mil grupos o 2.8 mil millones de personas no son alcanzados. Hay también aproximadamente 7 mil idiomas y mucho más dialectos en el mundo. De estos idiomas, más que 2,000 no tienen las escrituras. 2.8 mil millones de personas. Las naciones se levantan, pero el momento que se levantan están rumbo a destrucción. Son temporales, son cosas temporales, pero el reino de nuestro Señor es eterno, incorruptible. Si vas a pelear, peleamos por el reino. ¿Y mi pueblo? Yo soy medio croata. Mi pueblo no es solamente croata, inglés, africano, las Filipinas, Asia, Vietnam, Camboya, mis hermanos en la cárcel del norte de Corea. Ese es mi pueblo. Las tribus de Sudamérica es mi pueblo. Todos los que invoquen al nombre del Señor es mi pueblo. Y si voy a pelear por mi pueblo y por mi rey y por un reino eterno. But since Christ is risen, all the dead in Christ will rise. Y Pablo dice en el versículo 19, en su versión dice que somos las personas más dignas de ser compadecidas, ¿verdad? En mi Biblia lo dice un poquito más fuerte, somos los más miserables. Somos los más miserables si Cristo no resucitó. Pero hermanos, dado que Cristo resucitó, somos las personas más dichosas y bienaventuradas de toda la creación. But, in verse 19, Paul says that we are, if Christ did not rise, then we are the most miserable people.
But since Christ arose, we are the most blissful and blessed people of all creation. Es que nuestro Salvador no fue un religioso más en la historia que está enterrado. Y hay algunas religiones que están orgullosos porque tienen los huesos de sus salvadores, de sus profetas, de sus maestros. Pero el nuestro no se encuentra porque está glorificado, exaltado, sentado a la gloria, a la diestra de Dios, sujetando a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que va a sujetar va a ser la muerte. Lo que garantiza que tú y yo vamos a resucitar un día. See, Jesus Christ, what we are celebrating today, proclaiming, is that our Savior is alive. Many religions are proud of having the bones or something left over from their teachers and leaders and prophets. But we can claim that the tomb is empty. There's nothing to find because Christ has been exalted to the Most High and He's sitting at the right hand of the Father, submitting His enemies under His feet. And the last enemy to be subjected to Him is death, which guarantees that you and I will resurrect. Y gloria a Dios por la resurrección de su Hijo. Son nuestros hermanos que necesitan, y nosotros estamos a veces en los países tan cómodos, y a veces son para mí dos cosas: la indiferencia y la ignorancia. La indiferencia a que, sabiendo las cosas, los cristianos no dan el paso adelante, y la otra es la ignorancia, que muchas personas no saben que estas cosas están pasando porque la iglesia ya no predica de esto, la iglesia ya no habla de esto, y por esa razón vemos muchas personas en esta ignorancia, y es una y está rampante, porque ahora mismo yo he dado unos datos y las personas me preguntan: ¿eso es verdad? ¿Es cierto eso? Y yo les digo: sí, está pasando ahora mismo. Cada hora 13 cristianos están siendo torturados. O sea, tenemos un por ciento de 350 millones de cristianos en persecución a nivel mundial. Tenemos un porcentaje de un 29%, un 30% de personas que faltan por predicar el evangelio en el mundo. Todavía un 30% que nosotros tenemos que dar a usted cristiano que nos escucha en cualquier país, un 30% que todavía falta por alcanzar con el evangelio. Y nosotros que estamos en nuestros países, que tenemos una libertad para poder decir así, de poder hablar sobre el evangelio, nosotros tenemos que ayudar a estos hermanos, y yo creo que el Señor no nos daría a nosotros si quieres. Para nosotros los cristianos verdaderamente es algo imperativo de hacerlo, porque demostramos verdaderamente quiénes somos, demostramos nuestra integridad y nuestro respeto hacia nuestro Maestro que sufrió por nosotros y nos dio una encomienda a nosotros como cristianos, de nosotros llevar este evangelio, y no tan solo llevar este evangelio. Si alguien te pide la capa, dásela. Si alguien te pide prestado, dásela, no le pidas para atrás. O sea, vemos todo esto y impresiona, y nos impresiona. Parece que el mundo nos ha comido la cabeza y entendemos que la ley de Dios es una prisión. ¿Cómo nos ve el mundo? Los cristianos, ellos no pueden ir a la discoteca. Los cristianos, ellos no pueden tener sexo antes del matrimonio. Los cristianos, ellos no pueden irse de borrachera. Nos ven así. Piensan: cristianos no pueden, tal y como veremos al final. Ellos creen que son libres, pero realmente son los que están presos.
Así que dos cosas Dios quiere que no olvidemos. Dios quiere que recordemos nuestra liberación. Y Dios quiere que recordemos sus mandamientos. Porque Dios no solo te ha hecho libre, hermano. Dios también ha trazado el tipo de vida que quiere que vivas para esa libertad. Dios quiere que te acuerdes de esas dos cosas. Y pensando en nosotros, los creyentes del nuevo pacto, Dios quiere que recordemos también nuestra salvación y nuestra santificación. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 12 y 13. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas. Recordándoos estas cosas. En ese texto, que lo predicamos hace no mucho, que lo tocamos hace poquito, el apóstol Pedro escribía a los creyentes y les estaba recordando el qué, que habían sido llamados por Dios, que habían sido escogidos por Dios, que habían sido salvados por Dios, que habían sido liberados por Dios. Y Pedro quería que lo recordaran. Y como Dios había hecho eso por ellos, Pedro dice: entonces debéis santificaros, debéis añadir a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, y todas esas cosas que estuvimos viendo el otro día. Es decir, Pedro dice: Dios ha hecho eso por vosotros, y como ha hecho eso por vosotros, tenéis que crecer espiritualmente, os tenéis que santificar. Y al final leemos esto: siempre estaré listo para recordaros estas cosas. ¿Qué cosas? Que Cristo murió por ti, que Cristo te hizo libre del pecado, que Cristo pagó por tus pecados, que Cristo te sacó de las tinieblas a la luz, que Cristo te dio vida cuando estabas muerto. Y Pedro dice: yo siempre estaré listo para recordar todas esas cosas. Y dice: aunque sé que las sabéis. Salmo 34, 19, leemos: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Psalm 34:19 says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Y alguien podrá decir, uno de estos falsos maestros: ve, ahí lo dice, que Él te va a librar de todas ellas. Pregunta: en esta vida, aquí en esta carne que vivimos, ¿vamos a dejar de tener aflicciones? See, these false teachers may go to the psalm and say, oh, but you see, God will deliver you from all of them. Let me ask you a question. In this life, living in this body, in this flesh, will we ever stop having afflictions? Nunca vamos a tener dejar de tener aflicciones. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. See, in this life, in this physical life, we will never stop having afflictions. Jesus said, in the world, you will have tribulations. Las aflicciones nunca van a terminar en esta vida. Cuando estemos con Cristo, Él nos librará de todas las aflicciones. Cuando estemos en el cielo con Él, seremos librados de todas las aflicciones. Ese salmo se cumple cuando tú y yo estemos en la gloria. Your afflictions, your tribulations will end finally, once and for all, when you and I are in heaven with Christ, when you and I are in glory. This psalm is fulfilled when we are in glory. Este salmo se cumple, hermanos, cuando estemos en gloria. Sí, hermanos, el Señor nos sana aquí en esta vida, según sea su voluntad.
Hay personas que Dios les concede la sanidad y hay personas que no. I'm going to say yes. The Lord heals us according to His will. Sometimes He heals us, sometimes He doesn't. Sí, somos ayudados en medio de los problemas muchas veces. Yes, many times we are helped in the midst of our problems. Sí, somos consolados y fortalecidos cuando estamos en la aflicción. Yes, we are comforted and strengthened when we are going through affliction. Of course, I'm not saying that God doesn't do that. What I'm saying is that these things will never end in this life. Yo no estoy negando que el Señor, hermanos, en ocasiones nos sane o nos ayude o nos fortalezca. Lo que estoy diciendo es que en esta vida las aflicciones no van a terminar. No se enamore mucho de este mundo, porque eso es lo que va a encontrar en este mundo. Don't fall in love with this world, because that's what you're going to get from this world. Hasta donde sabemos, hermanos, Lázaro sufrió aflicciones toda su vida. As far as we know, Lazarus suffered afflictions all his life. Y dice aquí, hermanos, que deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. It says here that he was desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. And moreover, the dogs came and licked his sores. Hermanos, como dije anteriormente, el rico tenía la oportunidad de hacerle un bien a Lázaro. Este pasaje nos deja saber que no le hizo ningún bien, que Lázaro deseaba tan siquiera las migajas. Eso nos dice que a este rico no le importaba la condición de Lázaro. I had mentioned that the rich man had the opportunity to do good to Lazarus. The fact that Lazarus was desiring the breadcrumbs tells us that this rich man never did anything for Lazarus. Oh, qué triste, hermanos. No porque el tú hacer obras de caridad salva, pero el hacer obras de caridad es una evidencia de que tú eres nacido de nuevo, es una evidencia de que tú has sido regenerado. Cuando tú cierras tu corazón al necesitado, ¿qué dice eso de ti? Let me tell you something. Doing works of charity does not save. But if you are saved, doing works of charity show that you are saved. They sprout or they spring forward from a regenerated heart. To close your heart, to shut the doors of your heart when you see the need, what do you think that says about you? Busca un sermón viejo, refórmalo, busca un texto que tú hayas estudiado antes. No te pares en el púlpito hasta que tú no puedas decir con una limpia conciencia, hasta donde tu capacidad te permita, ¿verdad? Porque no somos infalibles en la interpretación. Así dice el Señor. Hasta que podamos decir, así dice el Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4, dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. Por la manifestación de la verdad. Esa frase es mucho más impactante en el original. La idea que transmite es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida, revelada clara y detalladamente. Eso es lo que nosotros estamos supuestos a hacer aquí. Por eso Gary Miller dice muy acertadamente que la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto, ayudar a las personas a verlo, sentirlo, entenderlo. Y más adelante dice: estoy completamente convencido de que el tipo de predicación que cambia las vidas de las personas, la predicación que cambia los corazones, es la predicación que le permite al texto hablar por sí mismo. Es Gary Miller que dice: la buena predicación es aquella donde el mensaje del texto es el mensaje del sermón. Es tan simple como eso. El mensaje del texto es el mensaje del sermón. Y por eso tú, hermano, tienes que darle la alerta a los que no conocen a Cristo, que este lugar es real y es un lugar de tormento. Pero que la buena noticia es que ellos no tienen que ir ahí. Jesucristo proveyó el camino para ir al cielo. Él es el camino, Él es el sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro tabernáculo, Él es nuestra propiciación, Él es nuestro sacerdote. No hay que ir lejos, solamente hay que ir a Cristo. You don't have to go far, just go to Christ. We are seeing in the Bible studies of the tabernacle, Jesus is our sacrifice. He's our lamb that takes away the sin of the world. He's our high priest. He's our propitiation. People don't have to go to hell. They can come to Christ and they'll go to heaven. Amén, hermanos. No dejes de compartir eso con tus seres amados, tus conocidos, tus amistades. Comparte eso con ellos. Háblales, hermanos, que hay un lugar de tormento, pero hay un lugar preparado para aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Talk to your friends and family. Tell them about there is a place of torment, but you don't have to go there. Christ provides a way out of there. Y gloria a Dios porque tú y yo ya hemos sido rescatados de ahí, ¿verdad que sí? And praise God because you and I have already been rescued from that. Y lo bonito de esto es que después que Cristo te rescata, dice: y nadie te va a arrebatar de mí. And the beautiful thing about this is that Jesus, after He rescues you, He says, and no one will snatch you out of my hand. Eso es seguridad en Cristo, hermanos. That is assurance